Vamos a empezar con el trigo, nos ponemos en pie para hacer la oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima María, ante ti nos postramos en esta tarde, pidiéndote que nos concedas la gracia de prepararnos verdaderamente, con un corazón totalmente dispuesto para la celebración del Corpus Christi. Que en estos días aprendamos de ti a contemplar a Jesús presente en el altar como tú lo contemplas, a amar a Jesús como tú le amas y a poner en él como tú toda nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Eucaristía. Haz agradable a Jesús el alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, podemos sentarnos. Pues empezamos con este trigo preparatorio, teniendo presente, como nos decía el Padre en la preparación para el trigo pascual, en Semana Santa, la importancia de la preparación. Simplemente recordando la importancia de la preparación, porque generalmente preparamos algo que es importante para nosotros. El Padre de Semana Santa nos ponía algunos ejemplos. Cuando uno está de cumpleaños, pues uno prepara bien su cumpleaños. Cuando hay una celebración, prepara bien la celebración. Cuando va el futbolista que tiene un partido importante, pues se prepara bien. El ciclista se prepara bien para correr, para el Tour, por ejemplo, la Vuelta Ciclista. Es decir, uno se prepara previamente. Preparar o nos preparamos para algo importante. Entonces, esta preparación para el Corpus Christi significa que el próximo domingo, que estamos celebrando el cuerpo y la sangre del Señor, aquí, pues es un día importante para nosotros. Y por eso nos vamos a preparar en estos 3 días previos. El trigo será de la siguiente manera. Comenzamos con una meditación breve, unos 20-30 minutos, una meditación breve durante estos 3 días. Después, el contenido del Santísimo, tendremos una pequeña hora santa. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que quedar con puros conceptos aquí, conceptos intelectuales o sabiduría muchas veces puramente humana, sino que lo que el Señor nos va a decir en estas charlas tiene que bajar. Lo que entra por acá tiene que bajar al corazón para que verdaderamente forme parte de nosotros. ¿Y cómo hacemos para que eso que entre por acá baje acá y permanezca y lo guardemos en el corazón como la Virgen María? Pues en ese tiempo que vamos a tener ante el Señor presente en la Eucaristía. Esta primera meditación lleva por título ¿qué es la Eucaristía? Es un título muy original. Vamos a empezar este trigo sobre la Eucaristía, pues comenzando por la base. ¿Qué es la Eucaristía? No vamos a decir cosas que no sepamos, que no hayamos escuchado nunca. De hecho, pues me he basado en el catecismo de la Iglesia Católica. Son cosas que de una u otra manera ya hemos escuchado. A veces cuando vamos a una charla, pecamos muchas veces de curiosidad. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar a ver si nos van a decir algo nuevo. Muchas veces esperamos que nos vaya a hablar, nos vaya a decir algo nuevo. Y la curiosidad es un vicio. La virtud es la estudiosidad. Es decir, que me lleva a saber lo que necesito saber para mi santidad. Entonces, lo que necesitamos saber acerca de la Eucaristía, de una u otra manera, el Señor ya nos lo ha dicho, pero muchas veces se nos olvida. Y como es algo tan importante para nosotros, tenemos que recordar. Entonces, vamos a empezar pues, este momento de meditación, pues teniendo presente que somos unos niños pequeños a los cuales el Señor va a alimentar con su palabra. No sabemos nada, el Señor nos lo va a enseñar todo. Y luego, en el momento de la adoración, pues meditemos en eso que el Señor nos ha dicho en esta tarde. Dice el Señor en su palabra, en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Le lavó los pies, le dio el mandamiento del amor, el nuevo mandamiento del amor, y luego a continuación, en Lucas 22, en Lucas 22, también en San Mateo y San Marcos, pues se relata la institución de la Eucaristía. Es decir, en esa última cena en la que el Señor le daba los pies a los discípulos, en la que el Señor les da ese mandamiento del amor, el Señor instituye el sacramento de la Eucaristía. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros. Es decir, en el pan y en el vino, bajo la apariencia del pan y vino, el Señor me entrega su cuerpo y su sangre. Ese cuerpo que luego va a ser entregado en la cruz, y esa sangre que va a ser derramada por nosotros. Eso el Señor mismo nos lo entrega. Y de esa manera, como decimos, instituye el sacramento de la Eucaristía. Y luego manda a los apóstoles: haced esto en conmemoración mía. Hagan esto hasta que yo vuelva. No recuerden lo que yo he hecho. Ojo, no recuerden. Háganlo en conmemoración mía. Es decir, la Eucaristía es un memorial. No es un recuerdo anular. ¿Qué es un memorial? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un recuerdo vivo que se actualiza haciéndose presente. Recuerdo vivo que se actualiza haciéndose presente. Es decir, que en cada Eucaristía no recordamos la pasión, muerte y resurrección del Señor, no, sino que la pasión, muerte y resurrección se hace presente. Es decir, en cada Eucaristía el Señor padece, muere y resucita. Y muchos santos nos dicen lo que acontece en la Eucaristía. Por ejemplo, San Pío de Pietrelcina, San Pedro Julián y Mar, nos dicen lo que ocurre en la Eucaristía. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese momento? También en el Calvario. Porque como decía San Pío de Pietrelcina, lo recordaremos el sábado, la Eucaristía para él era el Calvario. Entonces, en cada Eucaristía no recordamos como algo pasado. Es decir, es que en la Iglesia no recordamos como algo del pasado. Por ejemplo, en Navidad no recordamos que el Señor nació, sino que en Navidad el Señor nace. En Semana Santa no recordamos, sino que en Semana Santa el Señor padece, muere y resucita. Y eso ocurre en cada Eucaristía. Dice un documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium: ¿cuántas veces? Cito el documento para que vean que esto es lo que dice la Iglesia. ¿Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención? Es decir, cuántas veces se realiza en el altar, en la Eucaristía, el sacrificio de la cruz, se realiza nuestra redención. Somos redimidos por el Señor. Y el Señor quiso que así fuera. Por eso instituyó el sacramento de la Eucaristía. Porque fíjense, el amor del Señor es tan grande, como nos decía el Señor en la homilía, el amor del Señor es tan grande que se entrega por nosotros en la cruz. Por mí. Eso lo decía más de unos días. Por nosotros. Se entrega para nosotros en la Eucaristía, en el altar, porque se nos da como alimento. Y se queda con nosotros en esa gracia. Como el mismo lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense el amor de Dios. Es que muchas veces vemos el amor de Dios, lo vemos en la cruz. Se entrega por nosotros. Pero es que lo vemos en la Eucaristía, se entrega para nosotros, porque se nos da como alimento. Y no solo eso, sino que se queda con nosotros en esa gracia. Eso podemos estar meditando en esa prioridad, ¿no? Por mí, para mí, y el Señor además se queda conmigo. Ahora bien, la presencia del Señor en medio de nosotros. El Señor se ha quedado conmigo, el Señor se ha quedado con nosotros, se ha quedado en su iglesia. ¿Cómo se ha quedado el Señor con nosotros? Primero, el Señor se queda conmigo en el prójimo. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, lo hicisteis conmigo. Es decir, el Señor se queda con nosotros en el prójimo, en ese que tienes a tu lado, y al que tienes que amar, lo decía también el Señor en la homilía ahora hace un momento, al que tienes que amar. ¿Por qué? Porque ahí está el mismo Señor. El Señor se queda con nosotros en el sacerdote, por la consagración. El sacerdote es Alter Christus, otro Cristo en la tierra. El Señor, en la figura del sacerdote, se queda con nosotros. El Señor se queda con nosotros en su palabra. Por eso en la iglesia, cuando leemos la palabra de Dios, decimos palabra de Dios. O después de leer el Evangelio, palabra del Señor.
y el sacerdote lo besa. Y es una costumbre muy bonita que cuando en casa leamos la Biblia, después pues le demos un beso, porque le estoy dando un beso no a una hoja, sino a la palabra de Dios, y Él está ahí. El Señor se queda con nosotros en su palabra. También Él lo dice, de 2 o 3 hay reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Se queda con nosotros en la oración. Pero hay una presencia del Señor que es real y sustancial, donde está Él en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Dónde? En la Eucaristía, en las especies eucarísticas del cuerpo y de la sangre de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1374, lo dice: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. Es decir, en la Eucaristía está Cristo entero. De manera que cuando yo recibo a Cristo, comulgo a Cristo entero, a Cristo verdadero. Y cuando estoy en la oración, luego que vamos a estar en la oración, estamos adorando a Cristo, verdaderamente Cristo, que se hace presente en el sacramento del altar. En la comunión, y esto tenemos que tenerlo muy presente, no recibimos una cosa, es decir, el cuerpo de Cristo no es un souvenir, un recuerdo. Voy a la iglesia a que me den un recuerdo, entonces me dan un trocito de pan. El cuerpo de Cristo no es eso. La comunión no es un signo del amor de Dios, a modo de, por ejemplo, el esposo que le entrega a la esposa una rosa. La rosa no es el esposo, la rosa no es ni siquiera el amor del esposo. La rosa es un signo del amor del esposo, pero cuando la rosa se marchita, el amor del esposo sigue y el esposo está. Entonces, lo que yo recibo en la Eucaristía, la comunión, no es un mero signo del amor de Dios, sino que la Eucaristía es la persona que el Padre más ama, es su Hijo amado. Eso es lo que recibo, su Hijo amado. Soy consciente de que cuando paso a comulgar, recibo verdaderamente al Hijo de Dios, que se entrega por mí, que se ha encarnado, que es resucitado. Lo que comulgo es el cuerpo de Cristo vivo y resucitado verdaderamente. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el pan y el vino, porque al principio en el ofertorio lo que se ofrece es pan y vino, ¿cómo es posible que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo? El Catecismo nos enseña que esto es posible gracias a la eficacia de las palabras de Cristo que pronuncia el sacerdote y por la acción del Espíritu Santo. Es decir, esa transformación del pan en el cuerpo y del vino en la sangre se lleva a cabo gracias a las palabras tomad y comed, todo de él, tomad y bebed, gracias a esas palabras que el Señor dice a través del sacerdote. No lo dice el sacerdote, lo dice el Señor. Esto es muy importante. Y gracias a la acción del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote pone así las manos, no voy a decir las palabras porque depende de cada plegaria, pero cuando el sacerdote pone así las manos, en ese momento desciende el Espíritu Santo, que es el que transforma. Y a continuación vienen las palabras del consagrado: tomad y comed, tomad y bebed. En ese momento está ocurriendo ese milagro. Y ese milagro no ocurre gracias a la fe del sacerdote, ni gracias a la fe de los que están aquí, sino que ese milagro ocurre independientemente de que el sacerdote esté despistado, mientras el sacerdote haga lo que el Señor, a través de la Iglesia, dice y diga las palabras como son. Por eso el sacerdote no puede cambiar lo que el Señor a través de la Iglesia nos ha dicho. El sacerdote no puede cambiar, tiene que ser fiel a la Iglesia, porque es fiel a Cristo. Y de esa manera nuestro Señor se hace presente en el pan y en el vino. Se hace presente verdaderamente. Y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Dice San Juan Crisóstomo: no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. No es el hombre, sino Cristo mismo el que hace ese milagro. El sacerdote pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios, que es el que hace el milagro. Y San Ambrosio en la teología: estemos bien persuadidos de que esto
no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado. El cuerpo y la sangre del Señor no es producido de una manera natural, sino que la bendición del Señor ha hecho ese milagro. De hecho, ¿cómo fue creado el mundo? Por la palabra de Dios. Y dijo Dios, y se hizo. Dijo Dios, hagamos al hombre, y se hizo. Dios dijo su palabra, y la palabra de Dios fue creada. ¿Bien? Entonces, a través de su palabra ha sido la obra de la creación. Y entonces dice San Ambrosio, no podría cambiar con su palabra las cosas existentes en lo que no eran todavía. Es decir, si Dios a través de su palabra creó todo, pues también a través de su palabra puede convertir una cosa en otra. El pan en el cuerpo, el vino en su sangre. Entonces, como decíamos, esto no depende de la fe. Es decir, yo puedo llegar a la iglesia, puedo estar despistado, puedo estar observando pues esta iglesia románica, está la Eucaristía, pero yo vengo a observar de turista y justo en ese momento está la consagración. Bueno, pues el milagro se está produciendo. Y ahora la pregunta sería, yo que sé esto, que de pronto ya lo sabía de antes, y ahora el Señor me lo reafirma, ¿cómo vivo ese momento en que el Señor se hace presente? ¿Cómo vivo ese momento en el que el Señor se hace presente? Yo también estoy despistado en el momento de la consagración, estoy de rodillas, pero estoy centrado, verdaderamente vivo ese momento, sabiendo que ahí se está produciendo un milagro. Muchas veces decimos, ay Señor, haz algún milagro en mi vida para que crea, haz algo, pero si el milagro el Señor lo hace todos los días. En la Eucaristía ese es el mayor de los milagros. Lo vemos, ¿qué más queremos? Que ahí se hace presente verdaderamente Jesús. A esa conversión de toda la sustancia lo llamamos en la Iglesia transubstanciación. Es importante que lo con estas palabras, porque por ahí hay otras doctrinas que la Iglesia ha condenado. Eso se llama transubstanciación. ¿Por qué transubstanciación? Porque se cambia toda la sustancia. La sustancia del pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. El vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. De manera que no recibo mitad pan, mitad cuerpo, mitad vino, mitad sangre, sino que recibo verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso permanece hasta que las especies se corrompan. Es decir, el cuerpo de Cristo no es mientras la Eucaristía dure, entonces el pan es cuerpo de Cristo, cuando termina la Eucaristía ya deja de ser cuerpo de Cristo. O no es cuerpo de Cristo hasta que comulgue, al contrario, sino que es cuerpo de Cristo hasta que se corrompan las especies eucarísticas, hasta su corrupción. Por eso reservamos al Señor en el sagrario, porque después de la misa el Señor sigue estando presente y tenemos que reservarlo en un lugar digno. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, un lugar digno. Por eso por el sagrario lo tenemos en el centro, en un lugar digno, limpio, aseado. ¿Por qué? Porque ahí está verdaderamente presente el Señor, ante quien toda rodilla se dobla. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que esa inclinación, ese arrodillarnos ante el Señor, sirve para expresar nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino. Es decir, el que en la consagración se arrodilla expresa su fe en que ahí ya no hay pan y vino, sino que dice claramente que ante quien se está arrodillando es ante el cuerpo y la sangre de Cristo. Igual cuando venimos a la iglesia y pasamos delante del sagrario, hacemos la genuflexión. ¿Por qué? Porque nos estamos arrodillando ante el mismo Señor. Y quien no puede arrodillarse, pues hace una inclinación profunda. Pero es importante guardar ese signo, porque ese signo muestra que verdaderamente sé que quien ahí está presente es el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo entero, que en el momento de la fracción no se divide. Es decir, ustedes ven que en la Eucaristía hay momentos en que el sacerdote fracciona el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se divide, sino que permanece entero. Y si la hostia consagrada es muy grande, ahí está el cuerpo de Cristo. Está tanto en la hostia consagrada como en la partícula más pequeña. Ahí está presente el cuerpo de Cristo. De ahí que cuando yo paso a comulgar, pues tengo que cuidar mucho, porque en la partícula más pequeña, ahí está verdaderamente el Cristo total. Y por último, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante la Eucaristía? Ya hemos visto que la Eucaristía, que verdaderamente se hace presente el cuerpo y la sangre de Cristo, hemos visto cuál debe ser nuestra actitud, cómo debemos adorar
Pero ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante el Señor en la Eucaristía? Una respuesta de fe, porque estamos ante el misterio de nuestra fe. De hecho, después de la consagración, el sacerdote dice: este es el misterio de nuestra fe, o este es el sacramento de nuestra fe, este es el misterio de fe. Es decir, el misterio de fe es un misterio de fe. Y mi actitud debe ser con fe. Cuando llego al Señor en la Eucaristía, tener una fe profunda en que ahí está verdaderamente. Muchas veces de pronto dejamos demasiado espacio a la razón. No podemos razonar. Tenemos que saber que lo que hay ahí es el cuerpo y la sangre de Cristo. Como dice Santo Tomás de Aquino, al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, mas tu palabra engendra fe rendida. ¿Por qué se equivocan la vista, el tacto, el gusto? Porque veo pan y veo vino, toco pan y también, pues, ahí está el vino. Y cuando lo comulgo, me sale el pan y me sale el vino. Mis sentidos se equivocan, no puedo razonar, pero su palabra es la que hace que verdaderamente pueda ser fe. ¿Qué palabra? Es mi cuerpo. Si Dios es la verdad, como él mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Dios no miente. Por lo tanto, eso verdaderamente es su cuerpo y verdaderamente es su sangre, como afirmaba San Cirilo. No te preguntes si esto es verdad, sino más bien acoge con fe las palabras del Salvador, porque Él, que es la verdad, no miente. Jesús nunca miente. Jesús es fiel a lo que dice. Muy bien. Vamos a terminar esta charla con unas preguntas que podemos anotar, las anotamos todas, si no de pronto anoto la que más me llama la atención. El caso es que con esa pregunta me quede meditando. Son 8 preguntas, es una de cada uno, pero me quede durante el día de hoy y mañana me quede meditando. También ahora en la oración, medite. ¿Qué es lo que el Señor me ha dicho? Entonces las preguntas me ayudan a centrar lo que el Señor me ha querido decir, pues a centrarnos en lo esencial. Entonces vamos a hacer estas preguntas, cada uno va respondiendo y sabemos que ahí está lo esencial, lo que el Señor verdaderamente nos ha querido decir y lo que tengo que guardar como María en el corazón. Primera pregunta, pues el título de la charla: ¿qué es la Eucaristía? No hay que responder toda la charla, hay que decir lo que es la Eucaristía, no una definición científica. Así me he quedado con que la Eucaristía es esto, no. ¿Qué es la Eucaristía para mí? No quiero decir con esto que cada uno vaya a decir, no, sino ¿qué es la Eucaristía? ¿Qué es lo que el Señor a mí me ha dicho? ¿Qué es esto? ¿Qué es la Eucaristía? Segundo, ¿dónde se entrega Jesús por nosotros? Esta segunda pregunta tiene 3. ¿Dónde se entrega Jesús por nosotros? ¿Dónde se entrega para nosotros? ¿Y dónde se queda con nosotros? Dijimos que eso también es muy importante. ¿Dónde se entrega por nosotros? ¿Dónde se entrega para nosotros? ¿Y dónde se queda con nosotros? Tercero, ¿qué entiendo cuando escucho que en la comunión recibo verdaderamente al Cristo total? Es que cuando comulgas recibes al Cristo total. ¿Qué entiendo? ¿Qué quiere decir eso de que recibo al Cristo total? Cuarto, esta pregunta también la hemos hecho. ¿Cómo es posible que se dé la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía si al inicio de la misma lo que se presenta es pan y vino? Es decir, ¿cómo es posible que se dé la presencia del Señor en la Eucaristía si al principio de la misma lo que ofrecemos en el momento del ofertorio es el pan y el vino? Quinto, ¿cómo vivo ese encuentro en que el Señor se hace presente? ¿Cómo vivo ese encuentro en que el Señor se hace verdaderamente presente? ¿Cómo lo vivo? 6. ¿Qué es la transustanciación? Parece una palabra un poco como que transustanciación, no es difícil. ¿Qué es la transustanciación? 7. La 7 tiene 2 preguntas. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la Eucaristía? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la Eucaristía? ¿Y cuál es mi respuesta?
¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debería ser? ¿Y cuál es la respuesta que yo le doy? O que yo doy ante la Eucaristía, mi respuesta. Y la última. En la Eucaristía, ¿soy consciente verdaderamente del amor gratuito de Dios por mí? En la Eucaristía, ¿soy consciente del amor gratuito de Dios por mí? Que es lo que hemos venido hablando pues, durante esta breve meditación. Ya mañana pues hablaremos un poco acerca de la adoración eucarística y los frutos de la adoración eucarística, y terminaremos el sábado con el testimonio de unos santos que nos enseñan mucho acerca de este misterio. Entonces pues ya mañana continuaremos con el día segundo. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Pues ahora ya nos ponemos para tener este momento de adoración ante el Señor.